Y a partir de aquí todo es calor. Buenas, espero que por donde viváis la cosa esté un poquito mejor. Pero en fin, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de unas cuantas cosas en este vídeo. Pero para comenzar, debo deciros que mañana voy a intentar traeros el análisis completo de Mafia The Old Country. Ya sabéis, el nuevo videojuego de esta franquicia, de esta licencia, al cual yo en lo personal le tenía muchas ganas. Voy avanzando que, con diferencia, es uno de los videojuegos comercialmente peor vendidos en los últimos años. O sea, lo que hay detrás de ese equipo de marketing es para coger a más de uno y decirle vete a picar piedra. Desde luego, no se pueden hacer las cosas tan mal, dar tan poca promoción, y además de todo eso, la promoción que das te deja la sensación en todo momento de que ha habido un engaño, de que se nos mostraron unas imágenes para luego decirnos que el videojuego se veía infinitamente peor. Todo lo contrario, el videojuego se ve estupendo, pero las imágenes que nos han mostrado han sido absolutamente lamentables, sobre todo después de aquella primera presentación donde el videojuego sí que se veía muy bien, y a partir de ahí fue como todo unos vídeos muy secos, muy pelados, donde básicamente todo lucía fatal. Y todo lo contrario, pero bueno, mañana os comento. Para comenzar el bloque de noticias, de hecho vamos a hablar de un movimiento bastante curioso que ha hecho la compañía francesa Ubisoft en torno a Xbox. En cuanto a videojuegos propios, en la aplicación de PC ha añadido una serie de títulos que antes no estaban disponibles. Véase por ejemplo The Crew Motorfest, Avatar Frontiers of Pandora o Star Wars Outlast, entre otros. Así lo han comunicado a través de las redes sociales. Son videojuegos que estaban disponibles en el mundo del PC, y este movimiento responde pues a una expansión más amplia en cuanto a tiendas, porque durante todos estos años, si querías jugar en PC a un videojuego de Ubisoft, te tenías que meter en su propia lanzadera. Luego, a posteriori, en los últimos tiempos, ya los han empezado a llevar de nuevo a Steam, y ahora parece ser que la tienda de Xbox también va a ser una posible casa para comprar estos videojuegos a los precios habituales ya conocidos. Están disponibles desde ya, y bueno, pues a partir de ahí lo que os interese. La cuestión es que este movimiento puede resultar muy interesante, sobre todo por la posibilidad de que en algún momento implementen el sistema Play Anywhere. Ya sabéis, un sistema en el cual si tú te compras el videojuego en cualquier plataforma, sea en PC o sea en consola Xbox, pues puedas jugarlo en los dos sitios sin tener que volver a pasar por caja. Esto de momento con Ubisoft no está pasando, pero hay ciertos hallazgos que se han encontrado en las últimas horas donde se habla de la transmisión en nube a partir de estas tiendas, y eso puede llevarnos precisamente a que puedas streamear todos estos videojuegos. Ya sucedió con Assassin's Creed, ya sucedió con otros títulos previos de Ubisoft que han llegado a la Microsoft Store, y a futuro posiblemente incluso, porque no podamos pensar en la posibilidad del Play Anywhere completo, de que el PC también sea parte de esa conjunción. Para mí sería muy interesante, porque tengo comprados muchos, o si no todos, los videojuegos de Ubisoft en Xbox en formato digital, y si me dan esa alternativa, pues mi compra desde luego cobraría mucho más valor. Hablando de Xbox, precisamente durante las últimas horas también hemos obtenido la información de cuándo llegará ese dispositivo portátil llamado ROG Xbox Ally. Ya sabéis, esa plataforma que en este caso básicamente es como un PC, es básicamente un PC pero en forma de videoconsola portátil con ese sello de Xbox, y además con una mejora ergonómica respecto a otras plataformas similares muy interesantes, como las agarraderas traseras, que es básicamente como si tuvieras un mando en la mano pero con la pantalla y todo incluido. La verdad que es bastante interesante, todo se ha dicho tal y como lo han propuesto. Y bueno, pues este dispositivo, según la información que nos ha filtrado Billy Bill Kuhn, que básicamente es un 100% de acierto, porque él lo que nos da son los datos que ve íntegramente en la tienda, en oculto, el próximo día 16 de octubre sería cuando se pondría a la venta, aunque las reservas se pueden hacer antes, el próximo 20 de agosto, básicamente con el evento que tenemos este mes. Recordad que aquí tenéis dos modelos disponibles. Por un lado, el modelo blanco, que vale 600 euros, y en este caso pues
tiene una potencia similar a la ROG Ally que nos encontramos en el mercado hoy en día, aunque ergonómicamente es más interesante y además viene con ese nuevo sistema operativo o modificado sistema operativo que gestionará un poco mejor los recursos para que el rendimiento de los videojuegos sea más interesante, que no se vayan tantos recursos a otras cosas relacionadas con Windows. Y luego pues tenemos el modelo negro, que ya sabéis que vale 900 plomos, 899 euros, y en este caso pues va a tener una potencia muy superior. Con ambas puedes acceder al mismo catálogo y funciones, simple y llanamente pagas más por potencia, punto, no le busques más vueltas. Incluso la pantalla tiene las mismas dimensiones, todo eso está configurado igual. Cambian el color para diferenciarlas y poquito más. El resto, lo dicho, es pura y dura potencia. Y bueno, pues me gustaría saber en la caja de comentarios si estáis interesados en que traiga contenido de esto. Pero la cuestión y lo que quiero comentar aquí, hilando precisamente con lo que he comentado al principio de Ubisoft llevando sus videojuegos a Xbox PC, es precisamente que Microsoft se tiene que tomar muy en serio a partir de ahora lo del sistema Play Anywhere. Lo está haciendo y lo vimos en el último evento. Básicamente fue el cartel promocional de todos sus videojuegos, el famoso Play Anywhere, más incluso que Game Pass, lo pusieron como muy por delante. A mí eso me parece muy interesante porque si van a sacar dispositivos de estos, recordad que vuestros videojuegos de consola no funcionan aquí, salvo que tengan el Play Anywhere. Los videojuegos propios de Xbox, pues sí. Y de hecho la fecha de lanzamiento, 16 de octubre, es bastante interesante, sobre todo porque viene justo antes de la tirada final de videojuegos que tienen a final de año, que básicamente son 4 de golpe, quitando antes que está el DLC del Indiana Jones y el Gran Círculo. Pero bueno, el caso es ese, que al final yo el 70% de mis videojuegos no los puedo jugar aquí, no los puedo jugar en esta plataforma, y por eso noticias como lo de que Ubisoft está llevando más videojuegos a Xbox PC me interesan, porque son noticias que al final en algún momento pueden acabar llevándonos a decir, pues mira, tu videojuego de consola ahora sí te vale también en PC, porque al final lo unificamos como una misma copia, aunque esto al fin y al cabo no depende solamente de Xbox, depende de que las terceras compañías quieran y acepten esa posibilidad. La otra alternativa que tendréis, ¿cuál sería? Pues utilizar la consola esta, la plataforma, el PC este, como dispositivo remoto, o jugar a través de la nube. Eso es otra posibilidad que te va a ofrecer este sistema, para así acceder a todo el catálogo que tengas disponible. Básicamente son ya más de 300 títulos, si no recuerdo mal, los que tenéis disponible a través de la nube, aunque la nube, por desgracia, todavía no está disponible en todos los países. Pero bueno, lo dicho, en la caja de comentarios, si queréis contenido, unboxing y cosas sobre esta plataforma, me lo decís y ya veremos qué hacemos por estos lares. Precisamente uno de esos videojuegos propios de la compañía que salen a finales de este año, y de hecho salen precisamente a la vez que esta plataforma, es Ninja Gaiden 4. Se lanza el próximo 21 de octubre para Xbox, PlayStation 5, además del mundo del PC. Por supuesto estará también disponible en el Game Pass. La cuestión es que de este videojuego nos han comentado ya unas cuantas cositas. Ayer se publicaron algunos análisis avanzados, aunque no completos. Esto quiero que quede claro, son como los típicos vídeos, artículos de impresiones generales en base a unas 5 o 10 horas a las que han podido acceder algunos creadores de contenido, más sobre todo prensa del videojuego. Y bueno, ¿qué es lo que nos han contado acerca de este título? En general, casi todo cosas buenas, casi nada les ha dejado dudas, al menos de momento. Nos dicen, primero de todo, que el sistema de juego es altamente adictivo, que es el más frenético de toda la saga, y estamos hablando de Ninja Gaiden, ojito, porque aquí estamos con palabras mayores, que es un sistema de juego donde cobra protagonismo, por supuesto, la esquiva, pero sobre todo el bloqueo. Sí, algo que está muy de moda habitualmente en el mundo de los videojuegos hoy en día, pues también va a tener su presencia en este título. Por supuesto, hay un sistema de progresión y mejora de habilidades, tanto a la hora de moverte como por supuesto a la hora de atacar. Habrá ejecuciones, combos definitivos, o al menos eso es lo que he podido leer, lo cual pues básicamente nos están describiendo la esencia de Ninja Gaiden. Lo que sucede es que aquí parece que todo será más frenético y de hecho incluso dicen más sangriento, que el videojuego va a ser bastante salvaje, que no es un videojuego para toda la familia, pero sin embargo todo el mundo lo podrá
para jugar en términos de opciones de dificultad. Pues según nos han comentado, el reto es bastante complicado en un modo normal o en un modo ya de dificultad más alta, pero sin embargo te dejan modificar el videojuego a tales niveles que básicamente te lo puedas pasar sin sufrir lo más mínimo. El típico modo para que cualquiera simple y llanamente se vea la historia y ya está. No soy muy favorable a este tipo de modos, la verdad sea dicha, pero bueno, tampoco está de más que estén por ahí para que todo el mundo pueda pasarse el videojuego y ya está. La cuestión es que también nos han comentado, por ejemplo, que los entornos, aunque sean lineales, se notan como muy vivos, que hay un diseño de producción en los escenarios, la verdad, bastante interesante, y además que también interactuamos mucho con ellos, en el sentido de que todo escenario puede servirte para colgarte, para deslizarte, para utilizarlo en un combate, sobre todo contra los jefes. Obviamente, pues es la esencia de lo que esperamos, y eso para mí es lo más importante, que Ninja Gaiden se siga sintiendo como lo que es, como lo que ha sido siempre esta franquicia. Existe un modo maestro ninja y también pues tenemos otra serie de cositas, como por ejemplo diferentes personajes jugables, aunque en esos detalles no voy a entrar por si acaso que alguno se me ofende. Pero en general, que pinta todo, la verdad, muy espectacular. Por cierto, aparte del tema de la dificultad, también han comentado muchos medios que hay muchísimas opciones de accesibilidad, pero accesibilidad en el sentido de cosas, por ejemplo, para gente invidente, para gente que tenga ciertas dificultades a la hora de manejar el clásico mando que te viene con la videoconsola. No han especificado mucho acerca de eso, pero dice que son muchísimas opciones, y aquí es donde se nota que Microsoft está detrás, porque son los primeros que con estas cosas se han volcado a lo largo de los últimos años. Ya lo comprobaremos a ver qué tal. Por cierto, hablando de otro videojuego de Microsoft, en este caso más concretamente de Activision, de Call of Duty, ha surgido un debate muy interesante durante los últimos días en relación al lanzamiento reciente de Battlefield. Esa beta abierta ha sido un auténtico exitazo para esta sexta entrega. Estamos hablando de que en Steam han tenido ni más ni menos que 300.000 jugadores de manera simultánea jugando. Se estima que posiblemente hayan superado el 1.000.000 en total, y ni os digo ya en el mundo de las videoconsolas. Está siendo una pasada, y dentro de poco, cuando sea la beta abierta, que pueda entrar todo el mundo, los servidores se van a caer, y eso lo sabemos todos. El videojuego está, digamos, copando todos los titulares, y además que todo lo que se dice es muy bueno, que en general no existen los problemas que se encontraban en anteriores títulos de la franquicia. Y le han preguntado a Activision acerca de eso, y ellos han respondido que no están preocupados, que ellos entienden que Call of Duty va a ser un videojuego que esté a la altura y que no se vea, digamos, contrarrestado por esta gente. Vale. Dicho lo cual, creo que necesitamos que Battlefield salga bueno. Creo que necesitamos que ese videojuego le haga sombra y opaque mucho a Call of Duty. Y por favor, no me entren ustedes con tonterías de guerra de consolas, y tonterías de marcas, y tonterías de defender a la empresa, y tonterías de Activision. Por favor, no me salgan ustedes por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque Call of Duty es una franquicia que lleva estancada y, digamos, acomodada desde hace ya demasiados años. Videojuego bueno, videojuego normalito, y el DLC camuflado del videojuego normalito, pero por 80 pavos. Esa es la regla y la norma de esta franquicia desde hace ya mucho tiempo. Es insoportable. Ni siquiera se tienen en cuenta el tema de los hackers y otras muchas cosas, de problemas que están implícitos ahí en esos videojuegos desde hace, repito, demasiado tiempo. Además, nota que también tendrían que tomar sobre esto. Por favor, Battlefield 6 exclusivo de la nueva generación de videoconsolas, con lo cual ciertas propiedades técnicas se pueden implementar de una manera más avanzada, ciertas cosas se pueden ver mucho más espectaculares, porque no tienes que seguir desarrollando para los trastos de la generación anterior, con perdón de la expresión, pero es que es así, son el verdadero lastre de esta generación, todavía seguir editando para la generación pasada. Call of Duty va a salir para PlayStation 4 y para la Xbox One. Alguno dirá, pero es que es normal porque han vendido muchas consolas. Pues nada, que los videojuegos sigan teniendo los mismos problemas de optimización, que sigan teniendo las mismas físicas de siempre, y que en ciertas cosas no se avance básicamente nada. Y no digo que Call of Duty no se vea bien, ni que sea mal videojuego, ni mucho menos, aunque siempre sueltan alguna mediocridad por el camino. No se trata de eso. Se trata de que están dormidos, de que están acomodados porque saben que no tienen competencia. Call of Duty, para ser mejor, necesita competencia. Necesita que alguien se le ponga delante y diga:
esto es lo que le está gustando a la gente, igualamelo. Y así pues a partir de ahí podrán ser mejores, no simplemente sacarte un videojuego cada año con esa maquinaria tan poderosa que tiene y abarcar el mercado pues como el que te fabrica hamburguesas de €1, pues básicamente así no vamos a ninguna parte en términos de calidad. Pero bueno, vuestras opiniones sobre esto en la caja de comentarios. Brevemente quiero dejaros un paréntesis sobre Square Enix. La compañía japonesa ha presentado su informe financiero y es absolutamente desastroso. Básicamente nos han comentado que las ventas de juegos han caído un 15,2% y el resultado operativo global, es decir, las ganancias globales, han caído un 55%. Sobre todo destacan que no se están vendiendo bien los videojuegos tipo HD. Ya sabéis, esos videojuegos que simulan ser los clásicos, por decirlo de alguna manera. Y esto la verdad que no casa demasiado con las políticas que están tomando últimamente. Me refiero, cada vez estás vendiendo menos y la idea que tienes es sacar los videojuegos en menos idiomas. Es la pescadilla que se muerde la cola, pero en fin, esta gente sabrá. De momento la nueva entrega de Octopath Traveler no va a tener español y por ende no va a tener mi compra ni la de muchísima gente. Pero bueno, Square sabrá dónde se mete, pero los resultados están siendo malísimos. Y para cerrar una pequeña bomba, han hablado los desarrolladores de Lies of P. Ya sabéis, ese videojuego basado en un universo de Pinocho, fantasía oscura, estilo Souls-like. Y lo que nos han comentado es que están vendiendo muy bien el videojuego, sobre todo después del lanzamiento de esa expansión, de esa historia que ha llegado durante el mes pasado. Y eso pues ha potenciado mucho más las ventas, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que nos han comentado que para el año fiscal 2026 estará la secuela. Al menos su programación es esa. Y más de uno se ha quedado cuajado cuando ha visto esta información. Dice, ¿cómo que la secuela ya va a estar para el 2026? A ver, quiero dejar claro una cosa. El año fiscal 26 abarca incluso parte del año 2027. Eso que vaya por delante. O sea, puede salir perfectamente en marzo del 2027 la próxima entrega. Pero es que además tiene todo el sentido del mundo, aunque algunos ya no estamos tan conscientes del tiempo como antes. La cuestión es que el Lies of P se lanza en el 2023. Para 2027 habrán pasado 4 años y teniendo en cuenta cómo trabaja esta gente, que no son estudios de desarrollo que se tiran 8 años para un videojuego nuevo, pues al final posiblemente lleguen a tiempo. Ellos dejan caer la posibilidad de que a lo mejor no llega para ese año fiscal, pero su intención y su programación, sus hitos de desarrollo son esos. 2026-2027, cuanto antes mejor, porque tengo muchísimas ganas y además que si veis el final oculto del videojuego os deja entrever que ese universo se va a expandir un montón. Pero bueno, simplemente quiero dejar por aquí esta noticia de uno de los mejores videojuegos que he jugado a lo largo de esta generación. Pero en la caja de comentarios me gustaría que me dejaseis vuestras opiniones sobre esto y todos los demás temas que hemos abordado en este vídeo. Pasaros por el link de la descripción en EVA para a partir de ahí comprar todo lo que queráis, que tenéis reservas de videojuegos próximos muy baratos y disfruten de los videojuegos. Un saludo.